sería la de Carlos Melconian si la señora Patricia Bullrich se convirtiera en presidenta, es decir, un régimen bimonetario, que la gente pudiera usar libremente la moneda que quisiera. Esto conlleva una cantidad adicional de definiciones y seguramente un plan macroeconómico muy consistente como para poder frenar el desbarajuste que es hoy la economía argentina. Saludo a Alejandro Werner, que es exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Señor, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo está viendo usted la dinámica en la que está entrando Argentina de cara a lo electoral en materia monetaria? Como quedaba dicho en la presentación, ¿no? Hay algunos que quieren ir derecho al dólar y dice que con eso se terminan un montón de problemas. Y hay otros que no creen que sea tan así, a pesar de la debilidad estructural del peso. ¿Cómo ve usted este proceso? Mira, con mucha preocupación, porque todavía faltan tal vez 5 meses hasta que haya un nuevo gobierno en funciones. Y tenemos un gobierno actualmente ausente, con inflación que ya llegó a los 3 dígitos, una presión fiscal importante, sin fuentes de financiamiento, y obviamente de aquí al 1 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Con respecto a las dos opciones que tú planteabas, un poco lo que he comentado, estuve en Argentina la semana pasada y un poco hablando con muchos economistas, entendiendo un poco más la situación por la que están atravesando. Claramente los primeros pasos para cualquiera de las dos decisiones tienen que ser muy similares. Hoy Argentina no puede dolarizar de manera inmediata y claramente Argentina, ¿por qué? Porque no tiene dólares, mucha gente ya lo ha dicho, y mecanismos por los cuales Argentina pudiese conseguir los dólares. Hoy Argentina no puede conseguir los dólares para importar casi nada. Entonces es yo creo una ilusión pensar que puede conseguir los dólares para dolarizar, y tampoco está en condiciones para hacerlo. Entonces los primeros pasos, que durarían un tiempo relativamente largo, se tienen que enfocar básicamente en lograr una consolidación fiscal muy importante, en establecer un régimen monetario que, apoyado en la consolidación fiscal, primero, tal vez veamos un aumento en la inflación porque se van a tener que corregir muchos precios relativos, pero después de eso, por ciertos elementos de coordinación, una política monetaria fuerte, vamos a empezar a ver una reducción importante en la inflación. Ojalá se empiece a dar también un orden en la situación financiera y Argentina puede ir regresando en unos años a los mercados financieros internacionales, al crédito, etcétera. Un ingreso de divisas tal vez detrás de un superávit de la balanza comercial, y esto permita tomar la decisión que se quiera. Por un lado, podríamos ver el ejemplo de Ecuador, que han citado los proponentes de la dolarización, que yo creo no es un gran ejemplo, es un ejemplo de estabilidad nominal, de las variables nominales, pero la economía, tanto en la parte fiscal, en la parte de crecimiento, etcétera, con muchas deficiencias. Y del otro lado, en el tema bimonetario, por ejemplo, el régimen peruano, ¿no?, que ha tenido desde el punto de vista económico un desempeño muy, muy bueno, y obviamente desde el punto de vista político un nivel de inestabilidad que lo que ha sorprendido es que la política no ha contaminado tanto a la economía. O sea que Argentina en todo caso no debería tener la, vamos a ponerlo así entre comillas, la ilusión de anclar la estabilidad a un tipo de cambio determinado. Pero en cualquier caso siempre sería mejor el estilo que usted denominó a la peruana, es decir, del bimonetario, que la dolarización propiamente dicha, de la que duda incluso que pueda llevarse a cabo. Mira, personalmente sí, pero es un tema en el cual creo que el espacio de discusión es muy grande. Argentina, el uso de la política monetaria para los fines que economías funcionales la utilizan, básicamente para tener un instrumento más para estabilizar la economía. Cuando tú ves a Canadá, cuando a la economía le va mal, el precio del petróleo cae porque es un exportador de petróleo, el tipo de cambio se deprecia y con esto logra estimular algunas otras exportaciones, menor turismo hacia afuera, etcétera, y usarlo como amortiguador. Argentina nunca lo ha logrado, y al revés, la opción de tener ese instrumento lo ha llevado a abusar de él para financiar un déficit público y generar inflación. Entonces, yo diría que el debate está abierto. Yo puedo estar de un lado, pero sí es un debate en donde acepto perfectamente que del otro lado hay gente con argumentos sensatos. Lo que sí creo es que es una ilusión venderle a la sociedad que se puede hacer muy rápido, y segundo, que al hacerla se corrijan que sea un ancla tan grande que fuerce a que los políticos se pongan de acuerdo y que la sociedad se ponga de acuerdo en lograr un equilibrio fiscal. Eso en Ecuador no lo hemos visto. Hoy los bonos de Ecuador no
no se tradean en el mercado, muy lejos de los bonos de Argentina, las dos economías con problemas fiscales importantes. Lo más sensato sería entonces hacer un plan de estabilización a la israelí, aunque tal vez eso llevaría más tiempo y tal vez se fagocitaría el proceso, la desconfianza, el hecho cultural también de los argentinos, la desconfianza en que los gobiernos aquí no suelen cumplir con las reglas y el argentino piensa en dólares. Es un hecho, es algo fáctico porque la moneda se le ha licuado tantas veces en su historia, pero ¿usted cree que un régimen a la israelí, que también demoraría más tiempo, sería más sano para la Argentina? Bueno, digamos que la estabilización israelí, que tuvo algunos elementos de lo que se llama políticas de ingreso, de coordinación de precios, en la etapa donde tratamos de bajar la inflación de un nivel de 150% a un nivel de 50, 40, 30%, puede ser importante. Yo creo que sí, no tenemos que pensar que estos elementos heterodoxos son la pieza fundamental del programa. La pieza fundamental del programa es el ordenamiento fiscal y básicamente las reformas legales que le impidan al Banco Central financiar al fisco, pero claramente estos elementos heterodoxos y de coordinación de precios, salarios y tipo de cambio pueden ser importantes y pueden ser complementos importantes en este programa de estabilización hacia un bimonetarismo o eventualmente hacia la elección de una dolarización en un futuro. Hay un corsé, Alejandro, y que tiene que ver con el enorme nivel de pobreza que tiene la Argentina. Seguramente en la próxima medición superará más del 40% y está entre el 10 y el 12% de indigencia. ¿Cómo se aplica un programa de estabilización con los recortes fiscales que necesita para hacer ese ajuste con esos niveles de pobreza? No, tienes toda la razón. Yo creo que el programa fiscal que se vaya a implementar en Argentina tiene que tomar muy en cuenta los impactos que va a tener sobre este 40% de la población y poner elementos para limitar el impacto sobre ellos. Hablemos de subsidios eléctricos. Fácilmente se puede decir que se le continúa subsidiando o se le aumenta el subsidio a las familias que están del decil 1 al decil 4. Cuando se corrijan todas estas tarifas, básicamente viendo cuánto consume de electricidad una familia que está en estos deciles, ese tramo de la tarifa podría tener una tarifa muy subsidiada y después, en la medida que nos vamos yendo a los segmentos que tienen más ingresos y además que consumen más electricidad, se empiezan a cobrar los costos de recuperación, los costos marginales de generación de electricidad. Lo mismo se podrían poner programas, digamos, para hacerle frente al aumento en el precio de los alimentos y sí, como tú dices, proteger de manera muy clara ese segmento de la población, primero porque es un tema de justicia social que se debe de hacer y segundo porque también hay que tener en cuenta el potencial desequilibrio político con un plan de este tipo o el no hacer nada, porque también no hacer nada va a seguir afectando a esa población. Lo que pasa es que cuando el gobierno toma una decisión activa, se puede criticar esa decisión y movilizarse en contra de esta decisión. El gobierno actual realmente deja que pasivamente la inflación erosione el poder adquisitivo de las familias y muy probablemente aún más de las familias más pobres, pero al esconderse detrás de la inflación, muchas veces tal vez limita que este descontento se arrope atrás de una medida específica. Pero hay que tener muy en cuenta que las condiciones que llevaron a estas familias o a muchas de estas familias a estos niveles de pobreza son básicamente la falta de un plan, la falta de una política, la falta de un enfoque y un compromiso con ellos de parte de este gobierno, ¿no? Alejandro, muchas gracias por su tiempo. A ti, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial. Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Seguimos.